Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Dios eterno. Aleluya. Pues vamos a dar inicio, mis hermanos. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, jueves 28 de octubre del año 2021, estamos celebrando un servicio más en esta misión que lleva por nombre Sendas Antiguas. Y estamos muy contentos, muy entusiasmados de que pueda ser posible. Vamos a dar inicio. Les recordamos que estaremos transmitiendo todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Usted tiene una cita con nosotros todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, pero también estaremos transmitiendo los sábados a partir de las 9 de la mañana. Estamos en un programa de radio aquí en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, llamado precisamente Sendas Antiguas. Y es un placer, es un gusto para nosotros poder llevar la palabra del Dios eterno hasta sus hogares. Les pedimos que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones, que puedan ustedes compartir, enviarnos un saludo, dejarnos un comentario. De esa manera usted contribuye a que la palabra del Dios eterno pueda llegar a más hogares y alcanzar más almas para la gloria del Señor. Pues vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura a un texto en el libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Santiago. Quiero que usted me acompañe a leerlo. Los que están presentes también les damos la bienvenida y les pedimos que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 1 de Santiago en los versículos 19 hasta el 27. Después de leer, vamos a hacer una oración, pues pidiéndole al Dios eterno, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que sea quien nos guíe, quien esté con nosotros y nos acompañe en este tiempo de adoración, porque hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos Santiago capítulo 1, versículos desde el 19 hasta el 27. Dice la palabra del Dios eterno: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno mate al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios eterno, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. En la versión Reina Valera, este texto que acabamos de leer lleva por título Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y eso es lo que nos acerca, al Dios Padre, al Dios eterno, a Elohim. Entonces el Señor nos exhorta a través de su apóstol con estas palabras, de que vivamos la palabra. Así como Yeshua, Jesús, el Mesías, vivió la palabra, fue hacedor de la palabra. Y como nosotros, al ser parte de sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo, seguir las pisadas del Maestro. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias en esta hora, en este día, en esta hermosa tarde, por tus maravillas, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Te rogamos, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que nos acompañes, que nos guíes, presencia divina, que nos guíes a la verdad siempre de tu palabra. Nosotros, Señor, sabes que tan solo somos hombres, pero tú eres Dios. Tú conoces todo, tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, conoces nuestra persona y conoces a los que te escuchan. Tu palabra dice que tú llamas por su nombre a tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Así te rogamos, Espíritu de Dios, que hables al corazón de las personas. Que bendito Dios, lleves tu palabra hasta sus hogares, haciendo que ésta sea plantada y eche raíces, eterno y poderoso Dios, porque esa es la voluntad del Padre, que la palabra sea implantada en los corazones de los oyentes y que muy pronto fructifique, Señor, dando al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre bueno, te damos gracias porque también nos sanas de nuestras enfermedades, nos ayudas en medio de los problemas, nos salvas, Señor. Gracias te damos porque en todo tiempo has estado con nosotros. Yo te pido que bendigas a cada familia, a cada persona que puede escuchar esta transmisión, que la puede ver, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, sea para edificar, para construir, para hacer las cosas nuevas, para hacer criaturas nuevas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, en verdad estamos contentos de que ustedes puedan estar con nosotros y puedan participar de este tiempo de alabanza, de adoración, pero también tiempo de aprendizaje. Antes de dar paso a la poderosa palabra, vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Ya está con nosotros nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios y también está con nosotros su esposa Luz, quienes nos dirigen en este tiempo de adoración y alabanza. Yo le pido a usted y a los que están aquí que podamos entregar esta adoración desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos delante de Dios ser auténticos, ser originales para decirle al Señor que lo amamos, que lo bendecimos y que confiamos en Él plenamente. Lo reconocemos como nuestro creador, como nuestro hacedor y el que tiene control de nuestra vida y la vida de nuestra familia. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Luz que pase enfrente para juntamente con su esposo puedan dirigir este tiempo de alabanza y de adoración. Aleluya.
Bueno, hay que estar listo con las manos para dar palmas a nuestro Creador.
aleluya, amén. Aquel que soportado en un molino, a Jerusalén, sea la gloria y toda la alabanza por todos los siglos, amén. Este es el día que probamos tú, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Este es el día que probamos tú, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate, somos promesas de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas de Dios de Abraham. Este es el día que probamos que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Este es el día que probamos que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate, somos promesas de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas de Dios de Abraham. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de hacer poderosa es la diestra del Señor. La diestra de hacer poderosa es mano reina en alto, mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios, todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate, oye,
Hay una llama que arde en mí, un gran poder cerca de ti, me está quemando tu fuego santo, fuego sentido está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder cerca de ti, me está quemando tu fuego santo, fuego sentido está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder cerca de ti, me está quemando un fuego santo, fuego sentido está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder cerca de ti, me está quemando un fuego santo, fuego sentido está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego purificador. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que mi boca llenará de risas y labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risas y labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. pues Ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. me gozaré. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. A su nombre. Gloria. Gracias, Padre Santo, porque para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la alabanza, para ti es la adoración, Señor. Gracias te damos. ¿Quién más que tú eres digno? Eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración, Señor. Gracias te damos, Señor Padre Santo. Tú eres el que nos da la existencia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por este día, Señor. Muchísimas gracias.
es el momento de recapacitar. Es el momento de pedirle perdón a nuestro Creador. Gracias. Para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la honra, la adoración. Muchísimas gracias por todo, Señor, todo lo que haces en nuestra vida, Señor. No queremos fallarte, Señor. Queremos ser agradables, Señor, ante tus ojos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Dónde estás, Sodoma? Mi Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde estás, Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades Oh, Señor. Grande eres, Señor. Santo eres. Este día, Señor, recibe toda la alabanza, todo el honor, Señor. Queremos agradarte, Padre eterno. Cada día, Señor, queremos ser mejores. Queremos obedecerte, Señor. ¿Dónde estás, Sodoma y
hermanos, de adorar al Señor, de entregar nuestro corazón a Él y darle las gracias por este día que estamos aquí en este lugar. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por cada familia, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Los que están presentes, los que nos están escuchando, Señor. Que tu gloria, Señor, resplandezca en cada corazón. Con tu amor
Gracias. Gracias a todos los que nos están viendo por este medio. Hoy en esta tarde tomará el espacio nuestro hermano Mario Pineda para darnos la enseñanza de sobre Yeshua, es la Torah viva. Sabemos que hay veces que el enemigo ha tomado parte de confusiones. Hay veces que entre los mismos hermanos han entrado en conflicto, no más cuando practican el bautizo. Hay unos dicen que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y otros hermanos dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Pues yo creo que aquí el enemigo es el que anda echando esos pensamientos malos para entrar en conflicto entre hermanos, porque sabemos que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, tiene varios privilegios, tanto en Él está el Padre, en Él está el Hijo y en Él está el Espíritu Santo. Así es que los que bautizan en el nombre de Jesús pues están en correcta posesión, porque Yeshua HaMashiach representa las tres naturalezas del Eterno. Sabemos que en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, nos dice: Oye Israel, Adonai nuestro Dios, uno es. Y también en Marcos capítulo 12, versículo 29, y Juan capítulo 10, versículo 30. También ahí nos especifica que Yeshua es el Padre. Yeshua y el Padre uno son. Así es que hay que desechar esos pensamientos malignos que el enemigo ha penetrado en nuestros pensamientos. ¿Qué nos dice en 1 Corintios capítulo 2? Si pueden buscarlos en sus escrituras, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2.
versículo 11 y 12, en el nombre de Yeshua. Vamos a darle lectura. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así es que en nuestros pensamientos hay veces que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios entran en conflicto, y por eso es que muchos, en vez de escudriñar las escrituras, mejor entran en conflicto. Ahora escucharemos la enseñanza de Yeshua. Yeshua es el único. Yeshua es la Torah viva, el que nos vino a dar el ejemplo del Padre Celestial. Pues daremos la bienvenida al hermano Mario Pineda para que nos venga a compartir la palabra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio, como dice nuestro hermano amado. Vamos a dar inicio a la predicación de esta hermosa tarde. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo espero que usted, al igual que nosotros, los que están aquí presentes y allá en sus casitas, pues escuchemos atentamente la palabra del Dios eterno, porque todo lo que vamos a hablar en esta tarde es la palabra de Dios y se encuentra en sus Biblias, así que lo pueden ustedes ir corroborando. Entonces, yo les pido a ustedes que estudiemos juntos la palabra de Dios, y ustedes mismos se darán cuenta que la palabra de Dios es para bendecir nuestras vidas. Ese es el propósito del Señor al dejarnos su palabra. Él quiere que nuestras vidas sean bendecidas, que no vivamos vidas desordenadas, sino que nuestra vida vaya por el buen camino como al Señor le agrada. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre les parecen derecho, pero su final es un final de muerte, es un camino de muerte. Así que vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos nuevamente. Recuerda que el contenido de estas predicaciones, así como se encuentra en el Facebook, también se encuentra en un canal en YouTube que se llama Luminares en este Mundo, que nosotros le invitamos a que usted lo visite y pueda escuchar nuevamente las predicaciones que se han dado en este lugar. Ya llevamos un poquito más de 3 meses predicando la palabra del Dios eterno, y lo hacemos con agrado, deseando que el Señor nos llene de su conocimiento, nos dé sabiduría para poder impartir su palabra. Bueno, empezamos con el tema que se titula Yeshua, la Torah viva. ¿Quién es Yeshua? A veces al escuchar esta palabra nos resulta un poco incómodo, un poco confuso pronunciar el nombre de Yeshua, pero es el nombre hebreo de Jesús. Nosotros lo hemos conocido como Jesús. Cuando decimos Yeshua HaMashiach, estamos diciendo Jesús el Mesías. A Él nos referimos. ¿Qué es la Torah? En hebreo significa instrucción
enseñanza, doctrina. Según la tradición hebrea, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, fueron escritos por Moisés, quien recibió la revelación directamente del Dios eterno en el monte Sinaí. Por tanto, esto lo podemos definir como la instrucción dada por Dios para su pueblo a través de su siervo Moisés. Así podemos nosotros entender esta palabra Torah, la cual vamos a estar mencionando constantemente. Y fue traducida esta palabra Torah fue traducida como ley, pero en el Antiguo Testamento generalmente se conoce como instrucción. Amén. ¿Cuál es la importancia de la Torah? El día de hoy nosotros podemos reafirmar que la Torah sigue vigente, que tiene validez y que sigue siendo importante, puesto que es palabra de Dios, y la misma palabra, la misma Biblia nos enseña que Dios no cambia, sino dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que la palabra que ha dado el Señor a su pueblo pues tampoco cambia, permanece para siempre, y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. La Torá para el judío es un objeto sagrado porque contiene la palabra de Dios. Escuche bien lo que le digo, es algo sagrado porque contiene la palabra de Dios. Moisés, antes de morir, ordenó guardar la ley, guardar la Torá, junto al lado del arca del pacto. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio. Si usted quiere leer conmigo Deuteronomio en el capítulo 31, vamos a leer nada más esa porción para que usted mismo corrobore la importancia de la ley que muchas veces se ha dicho que ya no tiene vigencia, que quedó atrás. Sobre eso es lo que vamos a basar nuestro estudio el día de hoy. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, no vamos a leer todo, vamos a leer nada más una parte que dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, de esta Torá, en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, de Adonai, diciendo: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, de Adonai vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y más adelante Moisés sigue diciendo, ¿verdad?, que ese pueblo, estando Moisés delante de ellos, ese pueblo se mostró rebelde a las cosas que Dios había ordenado, y a Moisés le pesaba, pues, porque él sabía que ese pueblo nuevamente se apartaría de la ley, se apartaría de la palabra. Usted lo puede corroborar, lo puede leer, y usted va a observar que esto fue así. Quizás usted se pregunte qué era el arca del pacto. Usted, si quiere conocer más acerca del arca del pacto, usted puede leer, ¿verdad?, en Éxodo 24 y 25, en esos capítulos usted podrá encontrar detalles cómo el Señor revela el diseño del arca. Bueno, ese arca también el Señor lo mandó a su pueblo a construirlo, porque era el arca también conocido como el arca del testimonio, el arca de la alianza que el Señor hacía con su pueblo de Israel. Pues en el arca del pacto se guardaron las 2 tablas de piedra, las que el Señor le dio a Moisés, que eran los 10 mandamientos, o que conocemos hoy como los 10 mandamientos. Pero si ustedes también recuerdan, si han leído un poquito su Biblia, también ahí se guardó el maná con que el Señor alimentó a su pueblo en el desierto.
y también ordenó el Señor que ahí se guardara la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, esos son apenas algunos datos que quiero dar a usted y que yo le pido a usted que en su casita pueda usted leer con mayor calma. El propósito de la Torá. Vamos a ver algunos de los propósitos que tiene la Torá. Primero, aprender a amar al Creador y al prójimo. Aprender a amar al Creador y al prójimo. Usted recuerda, en Sinaí el Señor dio 2 tablas de piedra. En una tabla venían los mandamientos que se referían a amar al Creador. Eso usted lo puede checar en Éxodo 20. Y en la otra tabla venían los mandamientos que se referían, que eran con respecto a amar al prójimo. Por eso después el Señor Yeshua, Jesús, dijo que esos eran los más importantes. El primero es amar a Dios, amar al Creador. Y el segundo, que también era importante, era amar al prójimo como a uno mismo. Segundo propósito de la Torá: dar a conocer el carácter del Dios eterno, conocerlo a Él, ¿verdad? Porque a través de las palabras que el Señor mismo dicta, de esa manera también nosotros lo podemos conocer. Número 3, mantener vigentes los mandamientos en el creyente. Escuche bien, mantener vigente los mandamientos en el creyente. Quiere decir que el Señor ha dicho que sus mandamientos son para siempre. Ya lo hemos leído. Fíjese lo que dice Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 4. Este texto que voy a leer muchas veces se ha malinterpretado. Dice Romanos 10, versículo 4, y lo voy a dar y usted mismo se dará cuenta por qué razón se ha malinterpretado. Dice la palabra del Señor: porque el fin de la ley, el fin de la Torá, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces muchos han dicho que pues la Torá ya no tiene vigencia porque hasta ahí termina, que ahora es Cristo. Pero lo que está tratando de decir es que la finalidad de que el Señor dio la Torá o dio la ley a su pueblo o dio los mandamientos a su pueblo, la finalidad es Cristo. Toda la Torá anuncia al Señor Jesucristo, al Mesías, a Yeshua. Número 4, el siguiente propósito de la Torá es que se vuelve un cerco protector, un cerco que nos protege, que nos separa del pecado. Así que si nosotros la hacemos a un lado, si nosotros hacemos los mandamientos del Dios eterno a un lado, entonces nosotros nos exponemos, quedamos expuestos al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no guardamos nada, nos olvidamos de la ley, nos olvidamos de los mandamientos, los dejamos a un lado. Hemos escuchado decir que hay que vivir como Cristo, que ya no tomemos en cuenta la Torá, que eso ya quedó abolida. Pero uno se pregunta: ¿y cómo es vivir como Cristo? ¿Quién me va a enseñar a mí a vivir como Cristo? ¿Quién? ¿Cuáles son los mandamientos que debo yo poner en práctica? Y entonces nosotros encontramos que en la Torá de Moisés están los mandamientos, están las leyes, está la ley que el Señor le dio a su siervo. Amén. Vamos también a ver lo que dice Yeshua en Juan 5, 39, 40. Yo quiero que usted, junto conmigo, leamos Juan capítulo 5, en el versículo 39 al 40. Esto verdaderamente es hermoso, porque aquí el mismo Yeshua es quien habla y dice:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el versículo 45 y 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y ahora ponga mucha atención en lo que dice a continuación: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Se está usted dando cuenta de lo que dice ahí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis, escuche bien, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice Yeshua. Eso es lo que está diciendo nuestro Maestro, nuestro Adón, nuestro Señor. Si no le crees a Él, ¿cómo vas a creer mis palabras? Dice, miren lo que sucedió en Juan capítulo 1, versículo 45. Miren lo que dijo Felipe. Dijo Felipe. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, es decir, en la Torá, así como los profetas, a Jesús, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Esas fueron las palabras que expresó Felipe en Juan 1:45, diciéndole a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, dice. Mateo 5:17 al 20. Vamos a leer Mateo 5:17 al 20. Esto es bastante importante que usted lo atesore en su corazón. La palabra de Dios es bellísima, es hermosa. Nosotros tenemos que aprender a amar los mandamientos de Dios, aprender a amar su ley, tal y como lo dice toda la Biblia. En Mateo 5:17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, escuche bien usted, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y luego dice, y luego el Señor da una advertencia, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. La verdad es que ninguno de nosotros quisiéramos hacer eso, quebrantar los mandamientos del Señor. Continúa diciendo más: cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escuche usted bien, ¿verdad? Escuche usted bien lo que estamos estudiando. El Señor advierte: ¿usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Enseñe la Torá, enseñe los mandamientos, enseñe la palabra de Dios. No los quebrante, no los quite, porque ni una jota, ni una tilde, dice su palabra, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Vamos a leer Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, no te olvides de mis mandamientos, dice el Señor. Al hacer esto, largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice.
Ya ve usted la importancia, lo grande que es reconocer que la ley de Dios tiene vigencia, que no podemos ignorarla. Hoy nosotros sabemos, al estudiar la Biblia, nosotros entendemos que Yeshua vino a darle la correcta interpretación a la Torah. Ahorita lo vamos a descubrir. Y a veces algunos dicen, aseguran que la Torah, pues es la Torah de Moisés, dicen. No es algo que sea de parte de Dios. Pero si usted me acompaña, vamos a leer qué dice Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 11. Mire lo que dice: todo Israel traspasó tu ley, traspasó tu Torah, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Contra quién pecamos? ¿Contra Moisés? No, contra el Eterno pecamos, contra Dios, dice. Porque al traspasar, al ignorar, al desechar los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, dice ahí, ¿contra quién pecamos? Contra el Eterno, contra Adonai, no contra Moisés, porque Moisés es hombre. Vamos a ver el primer ejemplo. Voy a mencionar dos ejemplos, y si tenemos tiempo mencionaremos más acerca de la correcta interpretación que el Señor Yeshua vino a darle a la Torah, porque en su tiempo sucedían muchas cosas, ¿verdad? Las interpretaciones abundaban, cada quien podía interpretar la Torah a su manera, pero Yeshua viene y pone orden. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, usted si ha leído el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5, usted encontrará una cátedra que da Jesús, que da Yeshua a todos los que le oían. Mateo 5, 38 y 39. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo todos juntos. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren lo que está enseñando Yeshua. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Este mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Lo vamos a leer en Éxodo 21, 23, 25. Ahí se encuentra este mandamiento, se encuentra en la Torah. Recuerde que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son conocidos como el Pentateuco, donde se encuentra registrada la ley de Moisés. Éxodo 21, 23, 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En el tiempo de Yeshua, esto se tomaba como motivo de venganza. Los fariseos, los escribas, utilizaban este mandamiento como motivo de venganza. Ellos se justificaban diciendo, pero en la ley de Moisés está, tal y como ustedes recuerdan, cuando cuestionaban a Yeshua le decían, pero Moisés nos autorizó dar carta de divorcio. Moisés nos autorizó. Entonces Yeshua en ese momento les enseñó. Vamos a ver qué dice Deuteronomio con respecto a lo que acabamos de leer, 19, 17. Porque este mandamiento que dice, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, no le correspondía al pueblo aplicarlo. Usted lea Deuteronomio 19, 17. Mire lo que dice.
que eso nada más le tocaba a los sacerdotes y a los jueces. Dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de Adonai y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Usted cuando lee Deuteronomio 19, usted ahí va a encontrar, ¿verdad? ¿Cuál era la función de los jueces y de los sacerdotes y los jueces? Primeramente dice, delante de Dios, y después dice, delante de los sacerdotes y delante de los jueces. En la versión Reina Valera, de hecho, dice así, las ciudades de refugio, también dice leyes sobre el testimonio, y a quienes corresponde, ¿verdad? A quienes corresponde litigar, emitir el juicio. No era al pueblo, Hay una enseñanza bastante interesante, porque usted recuerda cuando aquellos hombres le trajeron a Yeshua, la mujer que había sido sorprendida en adulterio, se la trajeron a él para ponerle una trampa, pero al mismo tiempo ellos, sin darse cuenta, se la traían al sumo sacerdote, al Cohen Agadol, que es nuestro Yeshua. Ellos venían para ponerle una trampa, pero reconocían, porque en la ley de Moisés dice que irías delante de los sacerdotes y los jueces, y ellos se la llevaron a Yeshua. Pues ahí ellos estaban reconociendo de alguna manera que Él es el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, que hoy nosotros hemos conocido. Volvemos, entonces dice aquí que este mandamiento no debería ser aplicado por el pueblo, sino por los sacerdotes y jueces, quienes determinarían las acciones para aplicar la justicia. El propósito es aplicar la justicia, no otro, no vengarse, no la venganza, sino la justicia. Por ejemplo, se encuentra en Éxodo 21, 26 y 27. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad, dice, le dará libertad. Por razón de su ojo, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Se está dando usted cuenta que no aplica la venganza? No aplica la venganza aquí. La mala interpretación de los escribas y fariseos, Yeshua, Jesús, la detenía y les decía, no es como ustedes creen, no es como ustedes piensan. No era venganza, no es venganza, sino el justo pago, dice Éxodo 21, 26 y 27, sino el justo pago por el daño causado. Así lo acabamos de leer. El propósito real de este mandamiento es eliminar la venganza. ¿Cómo es posible que Dios ordene a su pueblo a través de sus mandamientos que cobren venganza del agravio? Eso sería una contradicción. Esa sería una contradicción. Usted reflexiona y usted se va a dar cuenta que sería una contradicción de parte de Dios eterno. El propósito real de este mandamiento es eliminar la venganza, como está escrito en Levítico 19 y 18. Lea usted conmigo Levítico 19 y 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice el Señor, yo Adonai, yo el Eterno, yo el Todopoderoso, dice, no te vengarás. Así que el Señor no se contradice. La ley que el Señor ordenó a Moisés sigue vigente. ¿O acaso el Señor nos manda en este tiempo a vengarnos? A cobrar ojo por ojo y diente por diente. No, nunca lo ha permitido el Señor. Aunque algunos digan
Otra cosa nunca lo ha permitido el Señor. Aleluya. Segundo ejemplo, Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, versículo 43 y 44. Léalo usted conmigo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así dice. Dese usted cuenta que el Señor lo que desea a través de su Torá, a través de sus mandamientos, es que usted tenga paz, que usted no se enferme de cáncer. El Señor no quiere que usted tenga dolencias, que le duelan sus huesos. El Señor no quiere que usted muera de un paro cardíaco. El Señor quiere que usted tenga paz. Por eso el Señor Yeshua detenía a los escribas y fariseos. Les decía: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Eso era una enseñanza, una interpretación de aquellos varones a su propio juicio. Ese mandamiento está en Éxodo 23, 4, 5. Lo vamos a leer de la manera correcta. Éxodo 23, versículo 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa y qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que usted determine en su corazón hacer a un lado los mandamientos del Señor? Que usted pueda decir: la Torá ya no está vigente, el Señor la vino a cumplir, la abrogó y fin. No, la finalidad de los mandamientos es Yeshua, porque así como leímos, de él escribió Moisés. ¿Qué dice Proverbios 25, 21? Lea usted conmigo Proverbios 25, 21. Capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, dice, y si tuviere sed, dale de beber agua. Escuchen bien, dice que si el que te aborrece. O sea que toda la Biblia en ningún momento se va a contradecir las malas interpretaciones que se daban en el tiempo de Yeshua. El Señor mismo, Jesús, lo frenaba y lo detenía, porque Él vino a darle la interpretación correcta a la palabra de Dios. Jesús nos regresa a la correcta interpretación de la Torá. Si alguien piensa que Yeshua estuvo en contra de la Torá, discúlpeme, pero se equivoca. No es así. Jamás usted va a encontrar un versículo donde Yeshua esté en contra de su misma palabra, porque dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Verbo nos habla precisamente de la palabra, ¿verdad? Así que en ningún momento usted va a encontrar, ni lo piense siquiera. A veces escuchamos por ahí también que el apóstol Pablo pues también desechó la Torá. Es otra afirmación que es errónea también. Usted nada más póngase a reflexionar, póngase a pensar un poquito sobre esto. Pablo era judío, dice la Biblia que era fariseo de fariseos. El apóstol Pablo, ¿qué opinión tendría acerca de la Torá? Siendo él judío, siendo él fariseo de fariseos, como dice Hechos 23:6. Ahí dice que él era fariseo de fariseos. Vamos a leer Hechos 18:28. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos
Escuche bien, refutaba a quién, Pablo, a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Cristo. Demostrando por las escrituras que Yeshua, que Jesús era el Cristo. Eso lo hacía Pablo. Eso lo hacía Pablo. ¿A qué escritura se está refiriendo ese texto que leímos? ¿Al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. ¿A cuál? Pues se refería al Tanaj, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero que los judíos conocen como Tanaj. Ahí están sus libros que abarcan los profetas, el Pentateuco. A esas escrituras se refería Pablo. Por las escrituras él demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque el Mesías, Jesús, venía a cumplir lo que de él estaba escrito. Venía él a cumplir lo que de él estaba escrito. Pablo, al igual que Yeshua, nunca leyeron el Nuevo Testamento. Nunca, porque en ese entonces no estaba todavía escrito. Yeshua es un maestro de la Torá, porque la leía diariamente. La doctrina de Yeshua fue contraria a las tradiciones de su tiempo. Él mostró con claridad cómo se vive de manera correcta la Torá. ¿Recuerda usted el texto que dice que debemos andar como Él anduvo? Pues es verdad. La doctrina, aleluya, en el tiempo de Yeshua había rabinos con escuelas que daban su propia interpretación de la Torá. Y esto viene un ejemplo muy bueno en la Biblia acerca de la historia o de la anécdota del joven rico. Si usted lo recuerda, está en Mateo 19, 17, 21, aquel joven que se acercó al Señor y le pregunta, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le contestó Yeshua? Mateo 19, versículos 17 y 21. Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto es bastante interesante, hermanos, porque lo que les vengo diciendo, lo que la Biblia viene enseñando, es que en aquel tiempo había muchas escuelas de rabinos y cada uno enseñaba de acuerdo a la interpretación que se le ocurría. Pero Yeshua los detiene y les dice, no es así. Por eso este joven, continuó leyendo, le dijo, ¿cuáles? Cuando Yeshua le dijo, guarda los mandamientos, él preguntó, ¿cuáles? ¿Por qué preguntó cuáles? Porque en ese tiempo había muchas enseñanzas, muchas ordenanzas, muchos mandamientos que eran mandamientos de hombres. Por eso él dijo, ¿cuáles? Porque si todos ahí entendían que solo hay unos mandamientos y están en la Torá, no tendría el por qué preguntar cuáles. Entonces el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Les suenan a ustedes esos mandamientos? Claro que les suenan, porque Yeshua les señaló los mandamientos que vienen en la ley, en la Torá. Los mandamientos que Dios le dio en las 2 tablas de piedra a Moisés. Si la gente comprendía la enseñanza de Yeshua, la gente alcanzaría los frutos de la Torá. Pablo, si hablamos de Pablo venía a adorar a Jerusalén, como lo enseña la Torá, porque la Torá decía que había que ir a determinado tiempo a adorar a Jerusalén. Está en Hechos 24:11. Hechos 24:11. Pablo adoraba en Jerusalén, tal y como le enseñaba la ley. Como tú puedes cerciorarte, dice Pablo, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Así dice. Además dice que Pablo circuncidó personas. Está en Hechos 16:3.
Pablo circuncidó personas, y aquí menciona el caso de Timoteo, Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiere decir que Pablo, su comportamiento, su conducta, su testimonio era conforme a lo que los judíos llevaban a cabo. No es posible que nosotros creamos que Pablo era gentil y que su comportamiento era diferente. Pablo guardaba el Shabbat, está en Hechos 17:1-2, usted lo puede leer. Guardaba el Shabbat. Hechos 17:1-2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. También Pablo confesó al final de su ministerio creer y practicar la Torá. Veamos Hechos 24:14. Hechos 24:14. Esto está pero muy interesante. Pero esto te confieso, decía Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, escuche usted bien, así sirvo al Dios de mis padres, a Abraham, Isaac, Jacob, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esa es una confesión de Pablo. Creyendo todas las cosas que en la ley están escritas, en la ley y en los profetas, dice. Ya ve usted cómo Pablo era judío y también se apegaba a lo que él había aprendido. Fariseo de fariseos, dice la Biblia. Romanos 2:3. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nuevamente, ¿verdad? Entendemos que los hacedores de la ley, vivir la Torá tal y como lo mostró el Mesías, Jesucristo, Yeshua. Romanos 2:13 leímos, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué dice Romanos 3:31? Luego por la fe invalidamos la ley, invalidamos la Torá por la fe. Romanos 3:31. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Torá. Pablo, judío, fue discípulo de Yeshua, también judío. Una pregunta que les quiero hacer, mis amados hermanos: si nosotros no somos judíos, ¿por qué seguimos un judío? ¿Y por qué estudiamos una Biblia judía si nosotros no somos judíos? Usted reflexione y usted mismo respóndase. Ore al Señor y dígale al Señor: ¿por qué si no soy judío? ¿Por qué sigo a un judío como Mesías? ¿Por qué hablo de la salvación de Israel si yo soy mexicano, oaxaqueño? ¿Y por qué estudiamos la Biblia judía? Pregúntese usted. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos, guarda mi Torá. Juan 14:15. El Mesías, Yeshua, estamos concluyendo, el Mesías, Yeshua, Jesús, Jesucristo, es la Torá viva, tal y como se llama el tema de esta tarde. Yeshua, la Torá viva. Romanos 10:6-8. Romanos 10:6-8. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si usted sigue leyendo, va a decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Usted lo puede seguir leyendo.
Este texto que acabo de leer, que se encuentra en el Nuevo Pacto, conocido como el Nuevo Testamento, también se encuentra en la ley, se encuentra en la Torá. Deuteronomio 30, 11, 14. Lea usted conmigo Deuteronomio 30, 11, 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Si usted se da cuenta, hay un paralelismo increíble entre el texto de Romanos 10, 6 y 8 con el de Deuteronomio 30, 11, 14. Aleluya. Deuteronomio 30, 11, 14 es una clara invitación para que Israel, para que el pueblo reciba la Torah, reciba los mandamientos, los haga suyos. Es una invitación de parte del Eterno a través de su siervo Moisés. Así como Romano 10, versículos 6 y 8 es una clara invitación para que los gentiles reciban a Jesús, reciban a Yeshua. Por eso decimos que es un paralelismo increíble. Amén, hermanos. Amén. Amén. Estamos terminando, hermanos. Hoy, si ustedes se percataron, nuestro hermano Amado compartió unos audios en el grupo de WhatsApp que se llama Luminares en este mundo, precisamente que hablan acerca de la Torah. Y quise rescatar lo que dice Deuteronomio capítulo 17, 14, 20, del 14 al 20, cuando el siervo de Dios le hablaba al pueblo, le decía: ustedes van a heredar la tierra prometida y algún día ustedes van a poner un rey sobre ustedes. El Señor les mandó a través de su siervo de esta manera, diciendo: cuando hayas entrado, estoy leyendo el versículo 14 de Deuteronomio 17, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios, que Adonai te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios, al que Adonai tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y luego dice: pero él no aumentará para sí caballos. Me voy a saltar al versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a ¿qué? A temer a Jehová su Dios, a Adonai su Dios, al Eterno, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Escucha usted, hermano, acerca de la importancia que tienen los mandamientos de Dios en la vida de nosotros. Lo mandó a hacer el Señor para el rey que iba, para el primer rey y para los demás reyes, una vez que ellos hayan conquistado o habrían de conquistar la tierra prometida. Le mandó diciendo que el rey escribirá una copia de la Torah para que aprenda a temer al Señor. Y nosotros hemos aprendido
A nosotros nos han enseñado que somos reyes y sacerdotes, nación santa. ¿Y cuándo vamos a poner por obra lo que acabamos de leer, lo que acabamos de aprender? Y para terminar, mis hermanos, Mateo 23:23. Mateo 23:23. Ay de vosotros, dice la palabra, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, de la Torá. ¿Cuál es lo más importante de la Torá? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos míos, hermanos amados, nosotros hoy por todas partes escuchamos a predicadores apóstatas que se han desviado de la sana doctrina, de lo que la Biblia enseña, y únicamente se han dedicado a hablar acerca de los diezmos y de las ofrendas y del dinero, hermanos. Amados, el Señor Yeshua mismo en Mateo 23:23 dicen que no se olviden de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Eso es más importante. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Amén, aleluya. Pues pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Dios eterno por esta hermosa palabra. Yo digo que es hermosa porque nos enseña muchísimo. Aprendemos juntos. Y todo sea para que el Señor sea honrado, que su palabra permanezca fiel, que nosotros permanezcamos fieles en la palabra del Eterno, seamos fieles a la enseñanza de Dios. Bendito Padre Celestial, Dios Eterno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, que tú nos enseñas, que tú nos muestras el camino correcto, Señor. Bendito Dios, porque no son mandamientos de hombres, Señor. Si en algún momento, Padre, hemos puesto por encima los mandamientos de hombres antes que tus mandamientos, te rogamos que nos perdones, que nos corrijas como lo vienes haciendo, Señor, y que nos instruyas por el camino adecuado, por el camino correcto, Señor. Hemos aprendido a orar, Señor, pidiéndote a ti que nos guíes siempre a la verdad, Señor, siempre a la verdad de tu palabra, eterno y poderoso Dios, siempre a la verdad de tu persona. Te damos gracias en esta hora. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, presencia divina, te damos gracias porque tú eres bueno, porque sin ti nada somos. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Alégrese usted, alégrese porque Él vive y reina para siempre. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Pues me despido de ustedes, soy su hermano y servidor Mario Pineda. Recuerde que todos los jueves y sábados estaremos transmitiendo en vivo. Recuerde usted de compartir este mensaje para que llegue a más familias. Desde la comunidad de su hogar usted puede compartir. Escriba un comentario, déjenos un saludo suyo. Y para todas aquellas personas que posteriormente van a ver esta transmisión, les amamos en el amor de Cristo. Les amamos en el amor de Yeshua, así como acabamos de leer. Así que bendiciones para todos ustedes. Dejo el lugar para nuestro hermano amado para que él termine de despedirnos. Shalom, shalom y hasta la próxima. Pues primeramente agradecemos al Eterno por este mensaje, ya que este mensaje es buen alimento espiritual para nosotros, porque se sabe que la ley, la Torah, las
las instrucciones son para justicia. ¿Quién desearía vivir injustamente? Pues nadie. Todos queremos vivir con justicia. Por eso es que Dios, el Eterno, nos dio la Torá, nos dio el instructivo para que los obedezcamos y sigamos en fe obediente. Así es que gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Gracias, que la paz del Señor more en cada corazón, que el Señor guarde su familia en su salida y en su entrada de sus casas. Así es que Shalom, Shalom. Nos veremos el próximo Shabbat a las 9 de la mañana por Amós 8:11 e Iluminares de este mundo. Así es que Shalom, Shalom.